amados hermanos, al servicio de hoy, 22 de marzo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy, para empezar, quiero abrir con el libro de Lucas, en el capítulo 21, versículo 33 a 36. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Les quiero pedir que inclinen sus rostros. Vamos a empezar a hacer servicio con una oración. Gracias, Señor Jesús, por otro día de vida que tú nos has dado. Gracias, Señor, que tenemos por esta reunión en el día de hoy, por la palabra que tú nos traes para nuestras vidas. En estos tiempos difíciles, yo sé que tú siempre eres fiel y que estás ahí por nosotros. Que aunque no podamos estar aquí reunidos, Señor, que todos reciban esta palabra, la palabra verdadera, la única palabra que debemos escuchar, Señor. Muchas gracias por guiar nuestras vidas, que lo que pasa en esta vida, Señor, sea de tu voluntad, porque tú sabes lo que es mejor para nosotros, Señor. Para todos los que están en tiempos difíciles ahorita, Señor, en tus recuérdales que tú eres el camino y la verdad, Señor, y que tú tienes control sobre las vidas de ellos, Señor Jesús. Y gracias, Señor, por lo que va a pasar aquí hoy, que tu palabra toque los corazones de todos, Señor, y te pido que prepares los corazones de los hermanos que van a escuchar este mensaje, Señor. También bendice a los músicos que van a tocar hoy, Señor, que toquen de sus corazones para que todos reciben de ellos, Señor Jesús. Y también te pido por el pastor que va a dar el mensaje de hoy, que sea un mensaje que viene de ti, Señor, y la palabra que nosotros tenemos que escuchar y recibir, Señor Jesús. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias. Estamos aquí, Señor, reconociendo tu poderío, reconociendo que tú eres grande y reconociendo que tú eres nuestro Dios, reconociendo nuestra necesidad en este tiempo, Señor, de adorarte, de exaltarte, Señor, en nuestros hogares, en donde quiera que estemos, Señor, con nuestra familia, Padre. Sé tú, Señor, recibiendo adoración, exaltación, Señor, en medio de este tiempo, reconocimiento que tú eres Dios soberano, Señor, y que tú haces lo que a ti te plazca, Señor. Recibe, Señor, nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, Padre, en esta hora, Señor. Queremos exaltarte y adorarte, Señor. Digno eres, Señor, de alabanza y digno eres de adoración, Señor, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Amén. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera
y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Y grato perfume, yo quiero ser, Señor. Y grato perfume, yo quiero ser, Señor. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti, quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti.
invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti, quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón lo envuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Buenas tardes, mis amados hermanos, una vez más aquí en la casa del Señor, queriendo compartir este mensaje con ustedes. Primeramente, diciéndoles que les extraño a mi familia, hermanos en la fe, y también quiero saludar amigos, familia también, que nos mira por este medio. Estamos compartiendo el mensaje de Dios y hoy quiero compartirles, hermanos, este mensaje de acuerdo a la necesidad que estamos viviendo el día de hoy. He estado orando por este mensaje. Dios puso esta palabra en mí. El tema se llama sabiduría para los creyentes en medio del peligro. Sabiduría para los creyentes en medio del peligro. Vamos a orar, vamos a encomendarnos a Dios, que sea Él siempre dirigiéndonos, dando su dirección hacia nosotros. Amantísimo Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora por tu amor, tu misericordia, porque hasta aquí tú has sido fiel para con nosotros. Te doy gracias, Señor, a cada momento por la familia, Señor, que me has dado, Padre, porque yo sé que estamos en tu mano poderosa y aún en medio de estas pruebas, Señor, glorificamos tu nombre, Señor. Nosotros no somos de los que retrocedemos, menguamos
nos apartamos por muy difícil que sea la situación. Antes bien nos humillamos delante de ti, reconociendo que tú estás en control de todo. Te damos honra y gloria, Padre. En esta hora, Señor, ayúdame a compartir este mensaje, Señor, esta palabra tuya, Padre, que yo sé que no va a volver a ti vacía, que vas a tocar corazones, vas a tocar pensamientos, Señor. Ayúdame, Señor, a que esta palabra sea expuesta. Esta palabra va a llevar fruto y va a cumplir tu propósito. Gracias te doy en esta hora, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Sabiduría para los creyentes en medio del peligro, basado en Proverbios 14:16, que estaremos meditando. Antes de entrar en este pasaje, yo quiero compartirles que hoy en día, hermanos, muchos creyentes, y digo creyentes porque están creyendo en Dios, en la palabra, confunden la fe sabia y justa de Dios. Escuche bien esto: confunden la fe sabia y justa de Dios con la imprudencia, la insensatez y la insolencia, mostrándose confiados de que Dios les va a librar de todo mal y peligro, aun cuando ellos ven el peligro y no se apartan. Fíjese bien, no estoy diciendo que Dios no va a librar. Claro que el Señor libra. Yo abrazo sus promesas, abrazo lo que Él dijo, lo creo, lo vivo. Inclusive el Salmo 91, plaga no tocará a tu morada. Yo abrazo ese pasaje, yo me lo apropio, pero me pongo en las manos de Dios, cual sea su voluntad. Si Dios nos libra, gloria a Dios. Y si Dios permite que eso llegue a nosotros, hermanos, tenemos que estar listos para partir con Él. Es interesante, hermanos, que a medida que vamos conociendo de Dios, tenemos que alinear nuestras vidas a su voluntad, alinear nuestras vidas a su propósito. Por eso dije que no es que Dios nos libre, hermanos, sí va a librar, pero dice que aún viendo el peligro y no se apartan. Ahora, sabiendo que Dios ya nos ha advertido por medio de su palabra, hermanos, lo que está por venir. Inclusive en Apocalipsis 1:1, cuando habla el apóstol, ¿verdad? Diciendo que las cosas que deben suceder pronto, hay cosas que van a suceder. Dice: bienaventurados los que leen. Estamos conociendo lo que Dios ya nos dijo. Hay advertencias de Dios para su pueblo. El mundo que no ama a Dios, no le interesa la palabra de Dios y no va a leer este libro y no va a tener el conocimiento de Dios. Este mensaje es para su pueblo. Y le voy a decir por qué, hermano. Porque aún para leer la palabra, tú tienes que tener al Espíritu Santo. Si tú no tienes al Espíritu Santo, tú no vas a entender la palabra. La vas a encontrar confusa. Oh, Dios ya se contradijo aquí. Oh, esto no tiene sentido. Tú no vas a hallar sentido a las cosas de Dios. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, tú vas a entender la palabra, vas a embonar la palabra, la vas a interpretar correctamente y va a hacer clic en tu vida. Es muy importante que nosotros como creyentes entendamos eso. La iglesia de hoy está atravesando un tiempo predicho, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Un tiempo llamado principio de dolores. Principio de dolores, el cual habla Mateo 24:8. Es decir, el comienzo de la aflicción. Algunas versiones, hermanos, la traducción en lenguaje actual dice principio de lo que el mundo sufrirá. La Nueva Versión Internacional dice el comienzo de los dolores del parto. Dice luego vendrán más. Hay tres cosas que yo quiero resaltar en esta sabiduría para los creyentes. Los creyentes, hermanos, necesitamos sabiduría. Muchas veces caemos en cosas absurdas, haciendo cosas absurdas o incluso diciendo cosas absurdas que no tienen sentido, que Dios nunca dijo y no hemos entendido. Pero hoy quiero que meditemos en tres cosas bien importantes. Sabiduría para los creyentes en medio del peligro. Tres cosas. Primero, demanda entender la advertencia de Dios. La Biblia, hermanos, hay mucho de qué hablar, hay historia, mucha historia, hermanos, que tenemos que aprender. Dice que el que no aprende de la historia está condenado a vivirla 2 veces. Tenemos que entender la advertencia de Dios. Déjame decirte que Dios, antes de traer un juicio, nos da una advertencia. Los tiempos difíciles que vivimos ya están escritos en su palabra.
debemos meditar en su palabra. Incluso si tú lees Jeremías 38, tú te das cuenta que antes de que venga la destrucción sobre Jerusalén, Jeremías le habla a este rey, a este Sedequías, y le dice, te lo voy a leer. Jeremías en el capítulo 38, en el versículo 15, dice: Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, ¿no me escucharás? Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo: vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: escucha, aquí viene la advertencia. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Ahí está ya la advertencia. Entrégate. Versículo 18: pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrá a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y usted puede ir siguiendo el pasaje, y usted sabe lo que él hace. Después él escapa, van tras de él, lo agarran, ¿verdad? Y al final de cuentas, hermano, dice que el rey degolló a los hijos de Sedequías en presencia de él en Ribla, haciendo así lo mismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Versículo 7 del capítulo 39: y sacó los ojos del rey Sedequías y lo aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron fuego a la casa del rey y a las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y a mí me duele mucho esto, hermanos, porque tal vez es una historia, pero si te pones en los zapatos de este rey Sedequías, el último recuerdo que vas a tener es ver la muerte de tus hijos. Cómo tus hijos se están desangrando, cómo tus hijos se están muriendo enfrente de ti, y que tú no puedes intervenir, no puedes defenderlos, y al final de cuentas le sacan los ojos a él. Una manera tan dura de que ya no pueda decir: ok, voy a desviar mi mirada, que lo único que tiene, lo último que le dejaron en sus pensamientos es la muerte de sus hijos. Y para el colmo le sacan los ojos para que no desvíe su mirada, sino un tormento el pensar que mataron a su familia. La palabra de Dios, hermanos, es dura. La palabra de Dios no nos suaviza, hermanos. La palabra de Dios, los profetas que hablaron de parte de Dios traían juicio. El mensaje, hermanos, de los profetas era precisamente: arrepentidos, que el pueblo, que la gente se arrepintiera de su maldad. Los profetas no vinieron a declararle buenos sentimientos, no vinieron a declarar buenos augurios, no vinieron a endulzarles el oído al pueblo. La palabra de Dios ha sido dura en ese sentido, hermanos. Yo sé que hoy en día se dan buenas palabras porque la necesidad que estamos viviendo, la gente está en pánico, hay temor, y muchas veces nosotros traemos consuelo, y no digo que está mal, está bien, pero tenemos que afrontar el pecado, tenemos que confrontar, porque todas estas cosas que están sucediendo precisamente son también consecuencia del pecado. Ya está escrito, hermanos, si tú lees en el Apocalipsis los juicios que están viniendo, dice que ni aún así las personas se arrepintieron del mal, ni aún así siguieron adorando a los demonios, siguieron haciendo sus maldades, ellos no se arrepintieron. Aunque estaban mirando estas cosas, hermanos, es importante, hermanos, entender las advertencias de Dios, hermanos. Dios en el libro de Proverbios nos manda a adquirir sabiduría, y hay tantos pasajes: Proverbios 4:5, 4:7, 18:15. Hijo mío, adquiere sabiduría, aún más que oro preciado, más que la plata, las riquezas y piedras preciosas. Adquiere sabiduría, aún sobre tus posesiones sabiduría. ¿De qué sirve que tengas riqueza y mucha si no tienes la sabiduría? Es mejor la sabiduría. Dice el Proverbio 14:16, el pasaje, este texto en el cual estaremos meditando la sabiduría para los creyentes en medio del peligro. Dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Fíjese, el insolente se muestra, ¿sí? El insensato se muestra insolente y confiado. La palabra insolente es ese descaro, ese atrevimiento. Y el insensato es aquel que muestra imprudencia e inmadurez en sus actitudes. Vean lo que dice la traducción lenguaje actual.
El sabio conoce el miedo y se cuida del peligro, pero el tonto es atrevido y se pasa de confiado. La Nueva Versión Internacional dice: el sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante. Sí, qué tremendo, arrogante, se siente y se pasa de confiado. Yo puedo, aquí yo. No, hermanos, no es así. Tenemos que humillarnos ante nuestro Dios, hermanos. La Nueva Traducción Viviente dice: los sabios son precavidos. Vea, usa precavidos y evitan el peligro. Dice: confiados en sí mismos, los necios se precipitan con imprudencia. Estamos mirando diferentes versiones para que nosotros entendamos, hermanos, la actitud del sabio. Ahora, yo te voy a decir algo. La sabiduría va de la mano con la fe. La sabiduría va de la mano con la fe. Tener fe en Dios no significa exponerse al peligro. Tener fe en Dios no es quedarme sentado y dejar que Dios haga todo. Dios lo va a hacer. Yo aquí me siento, me encierro y ahí Dios va a hacer algo. Tampoco fe es ignorar la advertencia de Dios. La fe en el contexto, hermanos, de Santiago 2:20, nuestra fe lleva obras, porque las obras son el resultado de la fe, y una fe sin obras es una fe muerta. La fe, hermanos, es acción. Ahora, déjame decirte algo bien importante. La fe tampoco es poner a prueba a Dios y tentarlo cuando Dios no ha hablado y no ha dicho nada. A veces nos adelantamos, queremos demostrar fe. Yo tengo fe, hermanos. Y es triste, hermanos, caer en eso, ¿verdad? Yo siempre me acuerdo de no porque yo tenga fe, me voy a aventar de un avión sin paracaídas. Y me acuerdo de lo mismo que Satanás le dijo a Jesucristo cuando lo lleva al pináculo del templo y le dice: mira, aviéntate, escrito está, dice, a sus ángeles mandará para que tu pie no caiga y tropiece. Ahí Jesús le pudo haber dicho: oh, sí, cierto, está escrito, me voy a aventar. No, hermanos. Jesús respondió: no tentarás al Señor tu Dios, no pondrás a prueba. El que Dios nos cuide, hermanos, no significa que yo lo voy a probar y me voy a exponer al peligro. Tengamos cuidado de no caer en vernos solos cuando estemos tentando a Dios. El problema del día de hoy, hermanos, es que llevamos la fe al extremo, haciendo cosas ridículas y sin sentido que Dios no ha pedido, hermanos. Algunos líderes han tentado a Dios tomando veneno, dejándose morder por arañas, por alacranes, por culebras, citando el texto de la Biblia en Marcos, que si cosa mortífera no te hará daño. Pero, hermanos, es cierto, si nos pasara eso, que nosotros no estemos buscando eso, pero si tú te estás exponiendo a eso, Dios te deja solo, hermanos, porque aquí no estamos demostrándole a nadie. Nuestra fe es personal con Dios. Además, yo te digo, hermano, tenga cuidado. Te voy a decir algo: Satanás mezcla verdades con mentiras para engañar a los creyentes, pero el creyente sabio sabe discernir la verdad del engaño. Te voy a decir algo. En Génesis, una de las cosas que vemos ahí con esta serpiente, ¿verdad? Acuérdense que Dios le dijo que de todo árbol podía comer, menos del árbol del conocimiento. ¿Y cómo le dice Satanás? Con que Dios ha dicho que no podréis comer de todo árbol. Eso no había dicho Dios, pero sí había una instrucción en base a eso. Cambia las palabras, cambia el sentido. Satanás mezcla verdades con mentiras, y el creyente al mirar una parte que es verdad ya no discierne la mentira, abraza todo y está desviándose de lo que realmente Dios ha dicho. Creemos muchas veces la mentira y caemos en el engaño, hermanos. Es lo que hace Satanás. Y parece que la moda de hoy es: aviéntate por fe. No, hermano, usted tenga fe, usted aviéntese. Hermano, sálgase de trabajar. Y hermano, y los biles y los gastos. Ahora, yo con esto no estoy limitando el poder de Dios, hermanos. Si lo vamos a entender así, ¿Dios es poderoso? Sí, es poderoso. Dime, ¿qué hay cosa imposible para Dios? Claro que si yo te dijera: hermano, ¿usted cree que Dios pueda hacer descender dinero o dólares del cielo? Claro que puede, porque Él es poderoso, pero Dios no lo va a hacer.
Dios no va a obrar así. Te voy a decir por qué. Porque hay leyes aquí en las cuales Dios, hermanos, le ha dado la responsabilidad al hombre. Y Dios no va a violentar, hermano. Yo te voy a decir por qué. En los ejemplos de Jesús, cuando le piden que pagara, ¿verdad? Manda a Pedro, saca del peso un estatero, paga por ti y por mí. Le preguntaron también, ¿se debe pagar el impuesto? ¿De quién es esta moneda? Preguntó Jesús. ¿De quién es este rostro? ¿De César? Nada, César lo que es César, a Dios. O sea, yo quiero que entiendas esto, que Dios no va a obrar así. Aún los mismos billetes, aquí los billetes tienen un serial, tienen una numeración. Entonces Dios falsificaría, entonces Dios haría algo, quebrantaría un orden. Claro que Él es soberano, Él es Dios, Él puede hacerlo, pero Él ha dado tiempo al hombre. Ha dejado que el hombre se rija, ha dejado que por sí mismo Dios se ha manifestado al hombre y que el hombre le busque. Que somos responsables, sí hay una responsabilidad, y un día vamos a dar cuenta de esta responsabilidad. No es aventarnos nomás a la ligera, hermanos, es tener la sabiduría. La fe debe ir de la mano con sabiduría. Detente a pensar si Dios lo dijo, y si Dios no lo dijo, no lo haga. No tiente al Señor, hermanos. Porque Dios me ama, me voy a tomar una botella de cloro, voy a tomar cianuro y Dios me va a cuidar. Hermanos, eso es caer en lo absurdo. La segunda cosa, hermanos, antes de entrar al segundo punto, uno de los pasajes que también mal se ha malinterpretado es este texto de Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hay gente que quiere agradar a Dios y hace cosas insensatas. A alguien se le ocurre meterse en la jaula de un tigre. Y los tigres ahí se le van encima, lo empiezan a morder, llegan los de seguridad del zoológico, lo sacan, ¿verdad? Y esta persona quería imitar la hazaña de Daniel cuando estuvo en el foso de los leones. Pero yo te quiero decir algo, Daniel no fue por su propio pie. Daniel fue acusado por un edicto que el rey había firmado, y más bien que lo presionaron, que fue una trampa, que lo hicieron firmar para acusar a Daniel, porque Daniel oraba, se había dado un edicto que por el lapso de 30 días ninguno iba a buscar otro Dios excepto al rey. Y le dijeron que 3 veces lo espiaron por la ventana y que 3 veces al día oraba. Y que ese edicto no podía ser quebrantado de acuerdo a las leyes de Medo y de Persia. Y es llevado Daniel, aún el mismo rey Darío quería librarlo, quería zafar a Daniel, ahí estuvo, y sin embargo no pudo, tuvo que irse Daniel, pero Daniel no fue por su propia voluntad, no fue por su propio pie, y este hombre sí se metió por su propio pie, son las cosas diferentes que nosotros vemos. Al pueblo de Dios le falta sabiduría en estos tiempos, hacemos cosas insensatas, queriendo demostrar que tenemos fe. Hermano, cuando uno tiene fe, el primer fruto que tiene que haberse en ti es la obediencia. ¿Tienes fe? Obedece a Dios. Dices que tienes fe, pero no obedeces. Vives en tu pecado, vives en tu maldad, no vives en integridad, no vives en santidad, haces lo que te pega la gana, pero sí, eres bueno con las palabras para decretar y declarar y hacer cosas, y ¿sabes qué? No funciona porque no tienes el respaldo de Dios. Yo he visto tristemente en YouTube predicadores, y no quiero mencionar a nadie, simplemente han hecho decretos ante tormentas que no las han detenido, han hecho decretos ante este coronavirus y al contrario se ha proliferado más, se ha multiplicado. Ahí nos damos cuenta del error y la mentira, hermanos. Y tal vez, no sé si se busca grandeza, reconocimiento, alabanza, que la gente les aplauda, les pongan las alfombras rojas y mire el apóstol. Hermanos, que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. El segundo punto, hermanos, el segundo punto que estamos mirando de este tema, sabiduría para los creyentes en medio del peligro, nos demanda ser temerosos de Dios todo el tiempo. Vea, temerosos de Dios todo el tiempo. Debemos tener el temor de Jehová. Dios en su palabra, hermanos, nos manda apartarnos del mal. Tú y yo somos responsables de apartarnos, de alejarnos de toda maldad, de todo pecado y de toda iniquidad.
Es nuestra responsabilidad, hermano. Somos responsables tú y yo. Tú puedes tener el conocimiento de Dios, pero tú decides si haces lo que Dios dice o haces tu voluntad. Porque hay libre albedrío, hay libre voluntad. Tú decides creer o no creer en Jesús. ¿Cuántas veces le hemos hablado a la gente y la gente se resiste? ¿Por qué Dios no los obliga? ¿Por qué Dios no los forza? ¿Por qué no viene el Espíritu y los posesiona y sí, ahí voy a la iglesia? No es cierto. Tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón al Señor para que el Señor entre a tu vida. Somos nosotros responsables de obedecer al Señor, hermanos. Voy a leer algunos textos y usted los puede verificar en su Biblia, buscar Job 28, capítulo 28, versículo 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Vea, el temor del Señor es la sabiduría. Realmente, si tenemos temor de Dios, vamos a ser sabios. Vamos a ser sabios, hermano. El pueblo necesita esta sabiduría. Necesita el pueblo discernir entre lo bueno y lo malo. Hemos llegado a este tiempo donde se ha confundido. A lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Porque ya no hay discernimiento. Ahorita aplauden. 2 hombres se casan. ¡Bravo! Denles todos los derechos. ¿De dónde sacaron eso? Y las mismas leyes se han corrompido, las mismas leyes se han prestado. Los concejales en San Francisco han votado, les han dado el crédito como si fuera un acta de matrimonio. Es un acta y quieren darles derechos y ahora quieren hasta adoptar hijos. ¿Para qué? Para dañarlos. El Señor nos manda a apartarnos del mal, hermanos. Vean lo que dice 1 de Pedro 1:17. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, nosotros somos peregrinos en esta tierra. Estamos de paso. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos a nuestro Salvador. Somos peregrinos. ¿Quién es un peregrino? Es alguien que está en tierras extrañas y adversas. Estamos solamente de paso. Todo es temporal este camino. Pongamos nuestra mirada en el Señor y avancemos en este mundo cuidándonos de no contaminarnos y de no ensuciarnos. Que cuando Cristo venga estemos preparados, porque la palabra del Señor dice que nuestro Señor viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Y estos tiempos de tribulación, ¿saben qué hacen? Nos purifican la iglesia, nos limpian. ¿Saben por qué? Porque cuando la gente busca de Dios, cuando viene el problema, cuando viene el peligro, están buscando a Dios. Ahí es donde se vuelve, porque cuando las cosas están bien, por naturaleza somos malos, malagradecidos e ingratos, que no buscamos a Dios. ¿Cuándo es cuando la gente busca a Dios? ¿Sabes cuándo? Agarran a Dios como el extinguidor. Cuando hay un problema, cuando hay fuego, ahora sí necesitas el extinguidor. Cuando hay un problema, buscas a Dios. Pero cuando estás bien, cuando está el partido de fútbol, cuando está el Super Bowl, no vas el domingo. Te quedas. ¡Ay, me voy al otro! Dejamos a Dios en segundo lugar y nos olvidamos que Dios nos pide todo, que amaremos al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. El Señor te dice con todo, y le damos pura miseria al Señor, le damos puras obras al Señor. Eso es lo que estamos haciendo. El Señor nos demanda, hermanos, conducirnos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ese es el temor de Jehová. Aborrece el mal, apártate del mal, hermanos. Proverbios 14:27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda epístola y le dice en el capítulo 2, versículo 19: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce al Señor los que son suyos. O sea, tú no puedes engañar al Señor. El Señor sabe quién está, porque el Espíritu Santo somos sellados. Efesios 1:13, hay un sello puesto en nosotros. Dios ya sabe quiénes son de Él. El Señor conoce a los que son suyos. Dice: y apártese de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La gran maldad, la perversidad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Primera de Pedro 3:11 dice: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala.
Somos llamados a paz, dice Romanos también 12:18, que si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, dice, con todos los hombres. Nos manda a seguir la paz. Proverbios 1:15 dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Y si tú lees el contexto, está hablando de personas impías, malas, transgresores, que te van a jalar, te van a hundir en su pecado. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Qué interesante, hermanos, cuando venimos a la palabra de Dios y hacemos un paralelismo con toda esta enseñanza, nos damos cuenta que tenemos un respaldo bíblico. Proverbios 4:24 dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Aparta de ti la perversidad. Esa es tu decisión. Tú decides si te apartas o sigues en tu maldad. Es importante, hermanos, que tengamos sabiduría para discernir y apartarnos de toda maldad, porque queremos agradar a Dios. Cuando tú realmente quieres agradar a Dios, tú vienes a obediencia, tú le obedeces. Cuando tú reconoces al Señor, tú le estás diciendo, tú eres mi creador, tú eres mi rey, el Señor gobierna sobre nosotros. Pero ahora los planes se han invertido, ahora le decretamos al Señor, ahora empezamos a darle órdenes a Dios, como si Dios fuera tu criado. Dios no es tu criado, nosotros somos los siervos, Él es el Señor. Tenemos que aprender, hermanos, a ubicarnos. Nosotros somos, gracias a Dios, somos adoptados sus hijos. De haber sido creación, ahora somos adoptados sus hijos. ¿Por qué? Porque Él ya nos justificó, Cristo ya nos lavó en su sangre, ya nos regeneró, fuimos limpiados. Hubo todo un proceso, hermanos: justificación, regeneración, santificación, adopción, y finalmente estamos delante de Dios para obediencia, hermanos, para obedecerle. Dice el Proverbio 4:27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal, aparta tu pie del mal. Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y con el temor de Jehová, escuche, cuando hay temor obedeces, cuando hay temor te apartas, cuando hay temor te preocupas. Señor, yo no quiero fallarte. Tienes el temor de Dios y tú no vas a hacer algo con el cual tú ofendas a Dios, sino que todo el momento queremos agradarlo. Proverbios 16:17 dice, el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Es decir, tú cuidas tu vida cuando cuidas tu camino. Somos responsables de cuidar nuestro camino, hermanos. Y el único camino que tenemos que seguir es esta palabra. Esta palabra es luz, hermanos, a nosotros. Dice un salmo, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiere decir que esto nos alumbra el camino cuando venimos en obediencia. Aún el apóstol Pedro dijo que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, la cual alumbra como antorcha en un lugar oscuro. Imagínense, en un lugar oscuro, la única luz que tenemos es este libro, es la palabra de Dios. Por eso dicen en el tiempo de Daniel, ¿verdad? Cuando muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará y habrá mucha confusión, pero los entendidos resplandecerán, porque hemos venido al conocimiento de la palabra y entendemos la palabra y no tenemos que estar corriendo de aquí para allá. Aún Jesús lo advirtió en su venida: si dijere que está en el aposento, no vayáis; si dijere que está en el desierto, tampoco vayáis, porque sabéis que su venida, así como el rayo se muestra del oriente y se muestra del occidente al oriente, así será la venida del Hijo. Nosotros ya sabemos cómo va a llegar. Le vamos a recibir en el aire porque hemos entendido el mensaje. No tenemos que irlo a buscar al desierto, no tenemos que irlo a buscar a un hotel, a un parque, en ningún momento, hermanos. Sabiduría necesita el pueblo de Dios. Sabiduría necesita el pueblo del Señor. Ezequiel 18:30 dice, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Vea,
La misma iniquidad, el pecado, hermanos, el pecado nos separa de Dios, el pecado trae consecuencias. La paga del pecado es la muerte. Y es lo que el pueblo tiene que entender. Apártate de iniquidad, apártate de toda maldad. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque queremos ser sabios. Hoy en día se han levantado muchos sabios. Hoy en día todo el mundo es sabio, todo el mundo es apóstol, todo el mundo es maestro, profeta, y todo el mundo quiere enseñar. Y sus filosofías, su manera de cómo voy a tener la iglesia más grande, cómo me van a entrar más diezmos, cómo voy a vivir yo una vida. Ya hemos visto, hermanos, que tristemente el enfoque se ha desviado. Ahora, si me dan ofrenda, voy. Y si no me dan, pues yo no voy. ¿Y qué dijo Pablo? Ay de mí si no predico el evangelio del Señor. Es una necesidad. Tenemos que hacerlo. No por una paga. No, hermanos, tenemos que seguir hasta el último momento. El Señor viene y no podemos seguir jugando a la iglesita. Tenemos que tomar seriedad en este asunto, hermano. El tiempo es corto. Estamos comenzando principio de dolores. Y lo que viene, hermanos, yo te voy a decir algo. Yo no soy positivista, ¿verdad? Hay que ser positivo. Escuchaba tiempo atrás una canción de Yuri, perdón de mencionarlo. Es que esta canción influyó a muchos. Algunos la llegaron a oír, ¿verdad? Siempre vendrán tiempos mejores, decía la canción, ¿verdad? Ante unas circunstancias difíciles, ya pasará, vendrán tiempos mejores. Y tal vez muchos tenemos ese sentir, ¿verdad? Tenemos este sentir que pues ya todo va a volver a la normalidad, ya queremos, sí, yo también quiero, es mi deseo. Para mí siempre ha sido bonito, hermanos, que hay un canto, un himno que yo aprendí y lo quiero mencionar con mucho respeto. No quiero ofender a nadie de lo que está escuchando, que diga, yo también crecí con ese, yo crecí con himnos, ¿verdad? Y dice así, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Escuche, las naciones unidas como hermanas. ¿Realmente están las naciones unidas? Pregunto, ¿las naciones están unidas como hermanas? China, Corea, con Rusia, con Israel, con Estados Unidos, ¿están unidos como hermanos? Seamos honestos. La palabra del Señor nos dice que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La palabra del Señor nos dice que habrá tanta maldad, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se va a enfriar. Nadie va a querer hacerlo. Bueno, tocan la puerta y alguien te está pidiendo agua. Oh, no, ¿y si es un asaltante? ¿Y si me van a robar, me van a secuestrar? No abras la puerta. Alguien se quedó en el frío y se le descompuso el carro. Ya la gente no se para. Nadie te para a auxiliarte. Porque, me van a robar, a lo mejor es un secuestrador. Hay un comercial que me dio risa, ¿verdad? Haciéndole publicidad a los carros Toyota. Había un Toyota parqueado y alguien se iba a parar y le dice, no te pares, es una trampa. ¿Cuándo has visto que un Toyota quede descompuesto ahí? Haciéndole publicidad, ¿verdad? Pero es parte de esta realidad, hermanos. Al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, hermanos. Necesitamos, hermanos, tener temor de Dios. El temor de Dios va a hacer que nosotros nos alejemos del pecado. La gente necesita temer a Dios, hermanos. Tener el temor de Dios, temor de Jehová. ¿Sabían que el temor de Jehová nos perfecciona en nuestra santidad, hermanos? Dice 2 Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Ve, aquí somos responsables de limpiarnos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. O sea, la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Segunda a los Corintios, no es de los Corintios. Corintios no escribió la epístola, es el apóstol Pablo quien le escribe a los Corintios. No es segunda de Corintios, es segunda a los Corintios. Segunda del apóstol Pablo a los Corintios. Tenemos que tener ese temor, hermanos. La santidad se perfecciona en el temor de Dios. La Nueva Versión Internacional dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos. Purifiquémonos en el temor de Dios. La obra de nuestra santificación. Purifiquémonos de toda contaminación, dice, de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación.
La Biblia de las Américas dice: limpiémonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu. Limpiémonos, somos responsables. Dios habla hoy, dice, por eso debemos mantenernos limpios. Nos toca mantenernos limpios cuando nos apartamos del pecado, mi hermano. Mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, dice, tanto el cuerpo como en el espíritu. Y el temor de Dios, procuremos alcanzar una completa santidad. La Biblia israelita mesiánica Kadosh dice: purifiquémonos de todo lo que pueda profanar tanto el cuerpo como el ruaj, y perfeccionémonos a ser completamente kadoshim, es decir, santos, por temor a Yahweh. Esta es una versión israelita. El tercer punto, hermanos, que quiero compartirles, ¿sí? Ya miramos que debemos, el primer punto, debemos entender la advertencia de Dios. Segundo punto, demanda ser temerosos de Dios. Tercer punto, demanda conocer el propósito de Dios. Este es un punto difícil, ¿verdad? Y escuche por qué. Esta es la parte más difícil, donde aquí la mayoría de los creyentes nos equivocamos, hermanos, por no saber el propósito de Dios. Déjame decirte dos cosas. Número uno, creer en Dios, confiar en Dios, debe ser nuestra tarea. Ese es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad en todo momento, no importando las circunstancias que nos rodeen. Fíjate que ahí es donde debemos de seguir creyendo, que los problemas de este mundo no apaguen tu fe, porque tristemente el pecado, hermanos, cuando abundamos en el pecado, nosotros contristamos al Espíritu Santo, apagamos al Espíritu Santo. Si no nos lo dijera Pablo en sus epístolas, nosotros somos responsables. Vea, hermanos, solo cuando nos va bien alabamos a Dios y le servimos. ¿Y qué pasa cuando las cosas van mal? Nos alejamos de Dios y nos enojamos con Él porque nos sentimos defraudados, nos sentimos que Dios nos abandonó. Porque así somos, hermanos. Cuando usted medita la palabra, hermanos, mucha gente se acerca a Dios por un beneficio, por una conveniencia. Ven a Dios y te va a ir bien. Ven a Dios y se acaban tus problemas. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Tus problemas no se van a acabar, van a seguir y se van a empeorar, porque ahora vas a tener de enemigo incluso a tu familia que no se ha convertido al Señor. Vas a tener enemigo al mundo, vas a tener enemigo a los demonios y tu propia carne también. Va a haber una lucha. Gálatas lo dice: el espíritu contra los deseos de la carne. Vas a estar en una lucha, porque tu carne va a querer hacer, y tú debes sujetar la carne para venir a obediencia al Señor. Vas a entrar en una lucha. Por eso la Biblia no se equivoca. Pablo, al hablarnos en Efesios 6, la armadura que siempre debemos tener puesta, hermanos. Ese ya será parte de otro estudio. Tenemos que conocer el propósito de su voluntad, hermanos. Que las circunstancias no determinen, hermanos, nuestra actitud hacia Dios. Porque estoy bien, hoy sí vengo a la iglesia y le alabo. A mí me entristece cuando alguien no viene a la iglesia y le llamo: ¿qué pasó, mi hermano? ¿Por qué no llegó? Ay, hermanos, es que tuve un problema. ¿Ok? Pregunto, ¿se resolvió tu problema en casa? No. Entonces, entrégaselo a Dios. Mateo 11: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ven a adorar a Dios. Entrégale tu problema. Te encierras en tu casa y te quedas en tu pecado, y al final de cuentas ni vienes a adorar a Dios y sigues con tu pecado. El pecado, hermanos, nos aleja de Dios. El pecado nos separa, el pecado nos avergüenza. Y usted lo puede ver en el Génesis, hermano. Usted lo puede ver. ¿Qué pasa cuando el hombre peca? El hombre tiene temor, tiene miedo, se esconde de Dios. Me escondí porque tuve miedo, estaba desnudo. Analízalo, medítalo. ¿Cómo el pecado nos hace? Te hace agachar la cabeza, te escondes, te apartas. Nosotros, como hijos de Dios, hermanos, debemos de tener siempre nuestra cabeza levantada. Y no es orgullo, no quiero que me confunda el orgullo, hermano, porque a veces vamos así, pero bien orgullosos. No, hermanos, levantada para obediencia al Señor, para testificar del Señor, para hacer la voluntad de nuestro Señor. No levantada para engrandecerme yo. No te olvides que toda honra y toda gloria le pertenece al Señor, hermanos. Y número 2, nuestro Dios ya tiene un plan. Dios ya tiene su plan trazado para la humanidad. Y Él va a hacer su voluntad por encima de todos. El Apocalipsis, hermanos, y yo creo esta palabra, y perdóname si alguien difiere conmigo, pero lo que yo he aprendido en la Biblia, de acuerdo a Apocalipsis, no le podemos añadir ni le podemos quitar. ¿Qué significa esto? La revelación está completa.
Ay, es que tuve una experiencia. Es que un ángel me dijo. Oh, sí, un ángel te dijo. No me digas que eres parte de Joseph Smith y se te apareció el ángel Moroni. ¿Qué dice Pablo a los Gálatas? Que si aún un ángel del cielo se te apareciera y te diera otro evangelio, sea anatema. No estamos ahorita para abrazar apariciones. Lo que el Señor ya dijo, ya está escrito. Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, habiendo hablado de muchas maneras, hoy nos habla con el Hijo, hermanos. Aquí tenemos la palabra del Señor. Vuélvete a la palabra. Esta es nuestra regla de fe, nuestra norma de fe y conducta. Vuélvete a la palabra y sé obediente. No andes buscando, hermano, experiencia. Si Dios te la concede, gloria a Dios. No estoy negando esas experiencias tampoco. Pero yo no voy a ir corriendo de un lugar a otro buscando, porque yo te voy a hablar con la Biblia. Dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, las señales me van a seguir a mí. Yo no voy a estar corriendo buscando esas señales. Yo no voy a estar detrás de las señales. El Señor, cuando tú estés en obediencia, cuando tú hagas la obra, cuando tú hagas el servicio, cuando tú vayas a los hospitales, cuando tú ores a los enfermos, ahí el Señor se va a manifestar y va a hacer su voluntad. A veces el Señor va a sanar, a veces no va a sanar el Señor. Hermanos, queremos nosotros decirle a Dios, darle órdenes a Dios, nuestro sentir, nuestro parecer. No te olvides que Él es Dios. Él es el Señor, Él es nuestro Rey. Yo quisiera saber en los tiempos de la antigüedad, de los castillos, cuando antes en la época medieval, en los reyes, ¿quién llegaba a darle órdenes a un rey? Pero hoy en día hemos caído en la imprudencia, en la insolencia, hermanos. Nuestro Dios ya tiene su plan y va a hacer su voluntad por encima de todos. No importa si te sientes bien o no. No importa si te gusta o no. Dios no nos está pidiendo, hermanos, nuestro parecer. Dios no te está pidiendo tu visto bueno. Quiero finalizar, hermanos, con esta escritura. Me gustó mucho y ha tocado siempre mi corazón. Está en el libro de Daniel. En el capítulo 3, Daniel capítulo 3. No vamos a leer todo el pasaje, solamente quiero enfatizar algo. Y yo soy de esta opinión. Yo estoy en el sentir con Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos eran hombres temerosos de Dios que servían, cumplían en obediencia, ¿verdad? El capítulo 3 habla de que el rey hizo una estatua de oro. Ustedes ya conocen la historia, ¿verdad? Mandó a llamar a los sátrapas, a los magistrados, a los capitanes, a todos, ¿verdad? Y fueron reunidos todos a la dedicación de esta estatua. Dice que un pregonero anunciaba en alta voz. Dice que mandase a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Dice, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente, no mañana, al momento, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de bocina, de flauta, de tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Acuérdense que el judío no se postraba ante imágenes, no adoraba. Por eso los acusaron. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive tú, oh rey. Has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado.
Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Esto les dice Nabucodonosor a estos jóvenes. Dice el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos sabían en quién estaban confiando. Ellos sabían en la roca que estaban parados. Versículo 17, es aquí esta respuesta que a mí me agrada, hermanos. Y yo soy de este pensar. He aquí nuestro Dios, vea, a quien servimos, puede librarnos. Claro, para Dios todo es posible. Una cosa que Dios no tenga imposibles y otra cosa es su propósito. El propósito que Él tenga. No confundas el propósito de la voluntad de Dios con lo que Dios puede hacer. Es cierto, para Dios no hay nada imposible, pero el que no sea nada imposible no significa que Dios no tenga un propósito y que nosotros nos vamos a sujetar a ese propósito aunque no nos guste. Muchas veces las cosas que para mí pudieran ser buenas, a lo mejor no son ni la voluntad de Dios. No es el propósito de Dios. Muchas veces anhelamos riqueza, grandeza. ¿Y saben qué pasa, hermanos? El corazón del hombre se pervierte. El corazón del hombre no está preparado. Cuando el corazón del hombre se ensancha y tiene riquezas, le cambia hasta el tonito de voz. Y pensamos que la gente nos debe pleitesía por los millones que nosotros tenemos en el banco. Y queremos que se nos reconozca. No, es que yo soy el que pago, yo soy el que pongo. Y ahora ya no soy Juan, ahora soy Don Juan. Y se nos sube, ¿verdad? Se nos sube. Dice que nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Sí? Cual sea la voluntad de Dios, Dios nos va a librar, ya sea que muramos quemados, o sea que no muramos quemados. Dice el versículo 18, y si no, o sea, y si no nos libra, es lo que está dando a entender, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos dos versículos del capítulo 3, versículos 17 y 18, son mis favoritos, hermanos. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Mientras tú sirves, claro, Dios puede librarnos del horno. Sí puede, ¿sí? Nos puede librar del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, o sea, y si no lo hiciera el Señor, o sea que vamos a morir, de todos modos no vamos a adorar a tu estatua que tú hiciste, no vamos a adorar tu imagen, porque tenemos convicción. El cristiano de hoy debe tener convicciones. Tenemos que aprender a confiar en Dios, sea que Dios nos libre o sea que no, sea que Dios me sane o no me sane, mi fe va a seguir en Dios. Qué triste es aquel que se dice cristiano y nomás sirve a Dios en las buenas, y en las malas negamos a Dios. Ese era el plan de Satanás. Si tú lees el libro de Job, Dios claro que sí había bendecido a Job, porque era un hombre temeroso, un hombre íntegro, un hombre intachable, un hombre que tenía esa fe firme en Dios, que cuando Dios le pregunta a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? El mismo Satanás le dice: sí, porque tú le has bendecido, le has cercado a él, había un cerco de bendición alrededor de él y de su casa. Satanás sabía eso, pero ¿qué fue el reto de Satanás? Quítale eso y vas a ver cómo te va a maldecir. En tu misma cara te va a negar. Y es lo que Satanás quiere. Cuando estamos en las buenas, adoramos a Dios, y cuando pasamos por cosas difíciles, comenzamos a renegar de Dios, comenzamos a maldecir a Dios, comenzamos a apartarnos, porque no tenemos nuestra convicción en Dios. Nuestra convicción en Dios, hermanos, nos debe hacer fieles. Así tengamos que padecer, así tengamos que enfermar, tú debes ser fiel. No seas de los que nomás cuando estés bien te acuerdes de Dios. También en las malas, aprende a adorar a Dios. Dale gracias en ese problema. Yo no sé cuál sea tu problema. Tal vez te estás quedando sin trabajo, tal vez no hay comida en tu casa, tal vez no completaste para la renta, tal vez llegó la enfermedad a tu casa. Dile gracias, Señor. Agradécele al Señor. No reniegues del Señor, amado hermano. Sé fiel, dice la palabra, sé fiel hasta la muerte. O sea, aún aunque muramos. No dice que seamos fieles nomás que tengamos vida. No, hasta la muerte. Si tenemos que padecer, tenemos que partir, tenemos que morir en fidelidad. Fieles, hermanos. ¿Cuesta? Sí cuesta.
Pero ahí es donde dependemos de Dios. Ahí dependemos del Espíritu Santo, de su guianza, y que Él nos da la fuerza para seguir. No en nosotros, hermanos. Nosotros no tenemos, somos débiles. Ahorita estamos bien, al rato menguamos, al rato vacilamos, al rato nos sentimos mal, queremos abandonar el camino, como dicen, queremos tirar la toalla, queremos alejarnos de Dios. Pero es ahí donde tenemos que confiar en Él, que Él es el que nos da las fuerzas. No es tu fuerza, no es mi fuerza, es la fuerza del Señor en nosotros, hermanos. Me gusta esta respuesta de ellos. Estaban ubicados que si Dios los iba a librar, ellos se mantenían fieles, y si aún así Dios no los iba a librar y ellos morían, ellos no iban a adorar la estatua. Este pasaje ha tocado mi corazón y me ha dado firmeza en estos días de prueba, que si la enfermedad llegara a mi casa y yo tuviera que morir, yo quisiera morir cantándole al Señor, alabando al Señor, porque yo sé que cuando abra mis ojos estaré en esa casa eterna, en esa mansión que el Señor ha preparado. Yo sé, yo creo que mi Redentor vive, y esa es nuestra confianza que nosotros debemos tener. No te afanes a este mundo es temporal, dice la Biblia. El mundo y sus deseos pasan, pero la palabra de Dios permanece. Todo aquel que ame al mundo, el amor del Padre no está en él. Aléjate del mundo, apártate del mundo, de toda transgresión, de toda iniquidad, de toda maldad. Abraza el consejo de la Biblia. Seamos fieles, amado hermano. Me gusta mucho esta respuesta, y es la respuesta que todo creyente debemos aprender. Esta respuesta en que Dios haga su voluntad. Porque a veces queremos sujetar a Dios a mi voluntad. No, Señor, pero me vas a salvar. Señor, no permitas que yo sufra. No permitas que yo caiga ahí. No permitas, Señor. Y si lo haces, ay, Señor, soy tu siervo. Hermano, yo te voy a decir algo. El Salmo 91, hay que abrazarlo, ¿cierto? Pero en el propósito de Dios, yo quiero saber en qué momento se aplicó en la vida de Juan Bautista cuando estaba en la cárcel, cuando fueron a decapitarlo. ¿En qué momento se aplica el Salmo 91 en la vida de Esteban cuando lo apedreaban? ¿En qué momento se aplica el Salmo 91 cuando Jacobo era traspasado a espada? ¿En qué momento se aplica el Salmo 91 cuando los primeros cristianos eran perseguidos y eran arrojados en los coliseos romanos para ser tragados y devorados por los leones? Porque ese fue el propósito de Dios, y la Biblia nos enseña que el amor hacia Dios debe ser más importante aún que nuestra vida. Debemos amar a Dios más que a nuestra propia vida. Más, la prueba de Abraham, ¿cuál fue? Ahí está Isaac. Tenía que amar más a Dios por encima de Isaac. Tenemos que amar a Dios más por encima de nosotros, porque Él es nuestro hacedor, Él es nuestro creador. Nuestra confianza debe estar en Él. Bendito sea nuestro Señor, amado hermano. Sigamos confiando. Mi trabajo, hermanos, no es decirle a Dios lo que Él debe hacer con mi vida. Muchos venimos así, poniéndole condiciones a Dios, poniéndole reglas a Dios, diciéndole a Dios qué es lo que tiene que hacer. Y Señor, y quiero que me bendigas. Y Señor, y quiero mi Lamborghini en color rojo. Señor, quiero mi casa de 2 pisos. Señor, quiero un trabajo donde no haga nada y que me paguen a 35 la hora. Y Señor, y quiero bendiciones. Y Señor, y decreto prosperidad en mi vida. Y tu vida está lejos de Dios, en pecado y en maldición, pero quieres irte con el Señor. ¿Sabes qué, amado hermano? Tienes que arreglar tu vida. Tienes que santificarte, tienes que ser íntegro. Porque a veces venimos a la iglesia y nos sonreímos como que todo está bien. Ponemos nuestra mejor sonrisa Colgate y por fuera estamos mal. Aquí venimos a la iglesia y brincamos sobre el diablo, y cuando llegas a tu casa el diablo brinca encima de ti, porque no tienes el respaldo de Dios. No hay un respaldo de Dios, porque no llevamos vidas íntegras, vidas genuinas, vidas que agraden a Dios, que Dios respalde, que vivamos en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. No lo estás viendo, no miras bendición, porque no se trata de una vida de apariencia, sino una vida de entrega al Señor. Y no importa si tienes que sufrir. Yo no te vengo a declarar cosas bonitas, yo te vengo a decir lo que dice la palabra. Por eso muchos se están perdiendo, por eso mucha gente correrán de aquí para allá, confundidos. Pero los entendidos, dice Daniel, ellos resplandecerán. Mi trabajo no es decirle a Dios lo que Él debe hacer con mi vida, sino confiarle a Dios mi vida para lo que Él quiera hacer según su voluntad. Esa debe ser nuestra manera, confiarle a Dios nuestra vida, no importa lo que Él quiera hacer en nosotros según su voluntad. Mi trabajo es confiar en Él, y lo que Él haga será su voluntad, será su deseo. Yo me acuerdo con Samuel, ¿verdad? Estaba leyendo a Samuel en esa semana y le habla a Elí para que le revelara lo que Dios le había dicho.
Y finalmente Samuel le cuenta, ¿verdad? Lo que Dios había determinado sobre su casa. Y Elí dijo: haga Jehová lo que bien le pareciere. Dios va a hacer su voluntad lo que bien le pareciera, hermanos. Yo no soy nadie para cuestionar la voluntad de Dios. Tú y yo, hermanos, no estamos para cuestionar a Dios. Cuestionamos a Dios como que diciéndole: ¿sabes qué, Dios? Te equivocaste. Esto no me gustó, Señor. Cuando sucede algo, una prueba en tu vida, luego le reclamamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no a ti? Venimos a reclamarle al Señor luego. Señor, ¿por qué? ¿Por qué como que le estás diciendo: lo hiciste mal, Señor, no lo hiciste bien, yo pude haberlo hecho mejor que tú? Como que tú y yo somos más sabios que Dios. Hay cosas que tú y yo no vamos a entender en su propósito, pero ahí yo te estoy invitando a que seamos humildes y agradecidos. Dale gracias a Dios. Y algo que el libro de Job nos enseña es que Job se mantuvo fiel hasta el fin. Él no maldijo a Dios ni renegó de Dios. ¿Sí sufrió? Sí. La carne te va a doler, vas a sufrir, vas a llorar. El mismo Señor Jesús, antes de ser crucificado en el Getsemaní, ¿qué hizo? Él oró, y él en su cuerpo, hermano, él también se estresó, porque dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Imagínense hasta dónde el mismo Señor era el sufrimiento. Antes de ir a esa cruz, el Señor en el Getsemaní ya había derramado sangre en esas gotas de sudor. ¡Qué tremendo nuestro Señor! ¿Quién te dijo que el Señor Jesús se estuvo riendo todo el tiempo? Que fue pan comido, que fue papita, como decimos ahí en la cruz, riéndose. ¡Ja, ja, ja! No, el Señor lloró, el Señor sufrió, el Señor sintió, porque estaba en carne, estaba en cuerpo. Tú y yo vamos a sentir, nos va a doler, hermanos, pero tenemos que ser fieles al Señor. Sé fiel, hermano, sé fiel, sé fiel. Déjame decirte algo ya a manera de conclusión. Termino con esto. El cristiano de hoy debe aprender a confiar en Dios totalmente, no parcialmente. Total. Confía plenamente en Dios, dándole nuestra vida a Él. Jesús nos enseña en su palabra, hermanos. Escúchame, esto es fuerte. Tal vez algunos venimos a Cristo buscando beneficios, nunca comprometiéndonos, tomando un compromiso con Él. Nada más queremos lo bueno, ¿verdad? Lo bueno, las bendiciones de promesa para mi vida, pero cuando se nos demanda pagar el precio, cuando se nos demanda padecer por Él, ahí ya no queremos. Qué fácil es predicar cuando tienes una iglesia grande y hay gente que te oye, pero vete a predicar al mercado México, vete a predicar al mercado Cárdenas, vete a predicar a Nigeria, a Nepal, a la China, donde están persiguiendo a los cristianos, donde tienes que refugiarte, donde tienes que cuidarte, porque si no te van a matar a ti, a tu pareja, a tus hijos. Cuando te vas de misionero, a veces queremos las cosas buenas de Dios y no queremos pagar el precio. Hay un precio a pagar en las cosas de Dios, amado hermano. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su palabra a dar la vida por Él, a morir por Él. Te voy a mencionar 3 pasajes. Te voy a leer uno y tú puedes investigar los otros 2. Marcos 8:35, Mateo 16:25 y Lucas 9:24. Te voy a leer Marcos 8:35, donde dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Qué interesante lo que el Señor dice. El que quiera salvar su vida, si tú quieres salvar tu vida en este mundo, la vas a perder. Pero es mejor que la pierdas confiando en el Señor, por el Evangelio, por Él, y la vas a salvar. Porque aquí, hermanos, estamos de paso en este mundo. Acuérdate, somos peregrinos en este mundo, estamos de paso. Es un camino temporal. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor, hermanos. Aquí el Señor nos pide la vida, amados hermanos. Y si ahorita, en estos momentos, hermano, no estamos dispuestos a sufrir por Dios, mucho menos estaremos dispuestos a morir por Él. Si ahorita estás huyendo al sufrimiento, no quieres sufrir, ¿tú crees que vas a estar dispuesto a morir por Él? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Él? Si ahorita no quieres sufrir, aprendamos, hermanos, a entregar el cuerpo, aprendamos a darle la vida al Señor. Por algo yo entendí cuando leí esos pasajes, ¿verdad? Donde
los discípulos eran perseguidos, donde a mí me dolió cuando yo leía, siempre lidié un pasaje difícil para mí, era la muerte de Juan Bautista. Yo decía, Señor, pero era tu siervo, Señor, ¿por qué dejaste que lo decapitaran en la cárcel? ¿Por qué no le mandaste un ángel como a Pedro y que le abrió la cárcel y lo libró? ¿Por qué no dejaste? Y yo, hermanos, yo cuestionaba a Dios tiempo atrás. Yo le pedí perdón después, ¿verdad? Y entendí el propósito. Dios en su palabra nos enseña que hay hombres que amaron a Dios, que se mantuvieron firmes y dieron su vida. Nos enseña a ser mártires. Ahora, te voy a voltear la moneda. Si Dios no nos hubiera enseñado ese ejemplo, ¿quién daría la vida hoy por Jesús? ¿Nadie le va a dar? ¿Oh, es que en la Biblia no hay mártires? No, yo no lo voy a dar. Hay que llorar en casa ajena, pero no en la mía. Y nadie va a dar la vida por el Señor. Todo esto que está aquí es para ejemplo a nosotros, para que aprendamos a dar la vida por el Señor. Nos acercamos, amado hermano, a tiempos más difíciles. Yo no quiero sonar trágico, pero lo que viene, hermanos, no es bueno. Lo que viene no es bueno. Estamos empezando principio de dolores y viene un tiempo más difícil todavía. Tenemos que seguir confiando en el Señor. Es tiempo de alumbrar, es tiempo de ser luz, es tiempo de ser genuinos, es tiempo de ser íntegros, es tiempo de santificarnos, es tiempo de limpiarnos, es tiempo, hermanos, de no participar de toda contaminación. Alisa tu vida. Proclamamos que el Señor viene pronto, claro que sí, pero ¿cómo está tu vida? ¿Estás limpio delante de Él? ¿Estás limpio? La Biblia dice que el Señor viene por una iglesia pura y sin mancha. ¿Cómo está tu vida? ¿Manchada? ¿Estás listo? ¿Estamos listos para irnos con Él? Arregla tu vida, amado hermano. Arregla tu vida. Pídele perdón a Dios. Vuelve al sendero antiguo. Vuelve al camino del Señor. No te apartes, no te alejes. Y yo siempre recomiendo, lean el Nuevo Testamento. Lean, conozcan la palabra del Señor. Díganle al Señor antes de que lean: Señor, dame de tu entendimiento. Háblame, quiero conocerte más. Ayúdame, Señor. Aprendamos a humillarnos delante del Señor y creamos todo lo que Él dijo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pido, Señor, que cada día perdones mis pecados, perdones mis faltas, Señor. Que tú seas bendiciendo a tu pueblo, Señor. Que este mensaje, mi Dios, que mis hermanos oigan, Padre mío, pueda fortalecerles, Señor, en este tiempo, Señor, de angustia, tiempo difícil, Señor. Mucha gente, Señor, por esta enfermedad, hay pánico y se puede mirar en las tiendas cómo la gente cambia, la gente hasta se vuelve agresiva, corriendo a buscar cuando ya no hay y hasta pelean por un rollo de papel, Señor. Vemos que el coraje de esas personas, si ahorita es algo mínimo, ¿qué será cuando se cumplan los sellos? Venga ese jinete y dice que se le dio una espada y se le permitió quitar la paz de la tierra para que se matasen unos a otros. Qué tremendo, Señor, el carácter moral de estos hombres que no tienen el temor tuyo. Ayuda a tu pueblo a ser temeroso. Ayuda a tu pueblo a vivir en estas promesas confiando en lo que tú vas a hacer. Ayúdanos a prepararnos, Señor, cual sea tu voluntad, Señor. Nosotros no estamos para decirte ni darte órdenes. Yo me someto a ti, Señor, lo que tú hagas. Abrazo las promesas, Señor, pero sobre todo me alineo a tu propósito. Yo no sé lo que vas a hacer con mi vida, pero yo voy a permanecer fiel hasta el último momento. Gracias te doy, bendito Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Feliz domingo y estaremos en comunicación. Y hasta la próxima. Amén.